Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Feliz día a todos los que nos escuchan. Estoy muy contento y no voy a hablar aquí de por qué, todos lo sabrán, porque no viene a caso. Pero además de las alegrías humanas, de cosas que pueden suceder en el mundo, sabemos que es Cristo el que nos da las verdaderas alegrías, las que duran en el tiempo, las que nos llenan de paz profunda y las que nos sirven para la vida eterna, porque de alguna forma colman esos deseos que tenemos, esos anhelos que tenemos en el corazón. Pero bueno, además de comentarles esto y desearles a ustedes también un feliz día, quiero empezar haciendo referencia a una palabra italiana que me llama mucho la atención porque es una de las palabras más largas que existen en italiano y siempre me ha gustado cómo suena, ¿no? Les voy a decir primero la palabra y luego un dicho muy famoso que hay aquí. La palabra es precipitevolissimevolmente. El dicho famoso es algo así como: «Chi troppo in alto sale, cade sovente precipitevolissimevolmente». ¿Qué quiere decir esto? Que el que demasiado alto sube, el que demasiado se eleva y se cree más que los demás, cuando caiga, caerá de modo exageradamente precipitado, ¿no? Más o menos precipitevolissimevolmente quiere decir un poco esto, ¿no? Exageradamente precipitado. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque uno de los temas, y ya lo hemos hablado antes en el podcast, de los problemas más profundos del ser humano es la soberbia. No voy a explicar aquí su origen, porque ya lo hemos hablado, simplemente lo menciono. Y parte de esto sabemos que es por nuestra naturaleza caída, ese desorden que hay dentro de nosotros mismos. Pero yo estaba reflexionando en estos días que ese desorden de nuestra naturaleza y nos trajo al Redentor que tenemos. De hecho, hay una frase que leemos en el pregón pascual que dice como que «o felix culpa» o «felix culpa» en latín, que nos trajo a tan gran Redentor. Digamos que el error o el pecado de Adán hizo con que Dios tuviese que resolverlo. Interesante que Dios, siempre hemos escuchado que Dios de un mal saca algo bueno. Y tenemos que confiar. Aquí hay una muestra muy clara de esto. De un mal, de ese miedo, de esa desconfianza en Dios de Adán, que luego se pasó a nosotros y que nos lleva también a esa desconfianza en Dios y a la soberbia, que no creemos que Él busque nuestro bien, entonces queremos nosotros controlarlo todo y ponernos en su lugar y no reconocer que somos criatura. Dios de ese mal sacó un bien inmenso, o sea, el bien de los bienes, y fue que Él mismo tomó un cuerpo para hacerse uno de nosotros y compartirnos su vida divina. Y este compartirnos su vida divina lo concreta también, no solo obviamente asumiendo la naturaleza humana en el nacimiento que acabamos de celebrar, sino a través del bautismo. Justamente Jesús, Dios, se inventa un sacramento visible para darnos una gracia invisible. Y la gracia es una cosa que, vamos, como dirían también aquí en Italia, se la soñavano i francesi. O sea, los franceses, ni siquiera los franceses se lo podrían soñar. Y es que Dios nos haga sus hijos, que Dios nos haya dado la vida divina. Es interesante que yo les hablé al inicio de
de la humildad, ¿no? De este problema de la soberbia que tenemos, de la necesidad de ser humildes, y que Juan en este evangelio nos da ejemplo. Cuando dice, es necesario que Jesús crezca y yo disminuya, yo no soy el Mesías. Juan les está diciendo a sus discípulos, está reconociendo quién es. O sea, yo no soy el Mesías, yo soy criatura. Yo tengo mi misión, yo tengo mi lugar en el mundo, pero yo no soy el Mesías. Entonces, a nosotros nos ayuda muchísimo ponernos en nuestro lugar para muchas cosas. Pero lo que voy, además de este ejemplo de Juan, una cosa interesante es la que él dice aquí. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña, y lo voy a hablar, se alegra mucho de oír su voz. Voy a conectar esto del novio, que es sumamente interesante, con el tema del bautismo, porque es lo que está sucediendo aquí. Jesús que está bautizando, Juan que está bautizando, los discípulos que se pelean entre ellos, cómo es posible que aquel hombre Jesús del cual tú hablaste ahora resulta que también está bautizando. Y Juan simplemente está aclarando, ¿no? ¿Quién es el otro que está bautizando? ¿No? O sea, yo no soy digno de desatar las sandalias, yo tengo que disminuir y él tiene que crecer. ¿Por qué? ¿Quién es él? Él es el novio. Y es interesante que un poco antes de este evangelio, cuando Juan está bautizando y bautiza a Jesús y se escucha esa voz, este es mi hijo amado en quien me complazco, etc. Y baja el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posa sobre Jesús, nos recuerda justamente este tema. Jesús es el novio que viene a casarse con la humanidad, nosotros somos la novia, y Jesús nos viene a compartir su vida divina, nos viene a hacernos hijos, y este es el grandísimo e inmenso regalo. Pasamos de ser criaturas a ser sus hijos. Nos diviniza, nos eleva al mismo nivel de la vida de Dios, para luego, además de poder empezar a vivir aquí, ya en esta vida, esa alegría de ser hijos a través de la gracia, del regalo que nos da Dios, nos da acceso, digamos que a la sala VIP del cielo, o sea, nos da acceso al cielo, a la vida eterna. Entonces, bueno, interesante este tema de el novio. Cristo es el novio que se casa con la humanidad y que quiere compartir conmigo la vida divina. Es interesante que podríamos aquí hablar mucho del bautismo para entender un poquito mejor el regalo inmenso que nos da Dios a través de esto, a través del bautismo, a través de Jesús, de Dios que se hace hombre. Pero solo voy a mencionar quizás algunas cositas aquí, ¿no? Recuerden que para el tema de la purificación que se nombra aquí, porque hay una discusión entre los judíos, dice aquí el Evangelio, sobre el tema de la purificación. Y es interesante que la purificación para los judíos, ellos antes de ir al templo se bañaban en unas piscinas, creo que se llamaba algo así como mikveh, algo así. Y antes de hacer algunos actos se purificaban. También cuando el cuerpo se manchaba por algún tipo de actividad, como el contacto con los muertos o algún tipo de impureza corporal, etc., ellos se purificaban. Pero esa purificación se queda en un ámbito meramente legal externo. No tiene nada que ver con la purificación que logra luego Dios a través de Jesús por el bautismo, ¿no? Donde nos hace hijos, donde comunica su gracia, además el perdón de los pecados y una nueva vida. Recuerden lo que le decía Jesús a Nicodemo: el que no nazca de nuevo por el agua y por el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque solo por la gracia que nos viene dada por el bautismo podemos empezar esa vida nueva, esa vida que implica ir dejando poco a poco la soberbia, la ira, la lujuria, la pereza, para ir configurándonos cada vez más en el Hijo, en Jesús, y poder disfrutar también de la vida eterna. Entonces, el bautismo nos regala esto. Nos da esta filiación divina, nos hace hijos de Dios, nos da los dones del Espíritu Santo, nos da participación en la vida trinitaria. Nosotros entramos ahora a formar parte de la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad habita en nosotros. Y esto es bueno recordarlo. Y por eso quería decir que este es el gran regalo. Entonces, quiero terminar con que ustedes en esta meditación sean conscientes, en primer lugar, o le pidan la gracia a Dios, le pidamos, porque yo también necesito crecer en esto, en la conciencia del regalo inmenso que recibimos a través del bautismo, y también meternos un poco en el corazón de Jesús, ¿no? Jesús que
en ese momento que está bautizando a sus hijos, cómo se siente Él. Nosotros tenemos que hacer nuestros los sentimientos de Cristo. Cristo que ve que sus hijos se están convirtiendo, que sus criaturas se están convirtiendo en sus hijos a través del bautismo, que se alegra de verlos cómo se acercan, y Jesús también se emociona. Jesús llora. No sé si recuerdan de Chosen, y lo comenté alguna vez, cuando en uno de los primeros capítulos Jesús le pregunta a los niños qué rezan, qué les enseñan a rezar, y los niños empiezan a rezar el Shema Israel, y Jesús empieza a emocionar, porque claro, lo que ellos están diciendo, se lo están diciendo a Él. Él es Dios y ve que sus criaturas, sus hijos amados, por quien está viniendo al mundo a dar la vida, le están orando a Él, ¿no? Entonces, Dios también se emociona en ese momento del bautismo. Dios se emocionó inmensamente el día de tu bautismo, que deberíamos celebrar mucho más de lo que lo celebramos. Aquí les dejo un dato anecdótico. En la vida religiosa, al menos en la Legión, y estoy seguro que en muchas otras congregaciones, celebrábamos, ahora también celebramos el cumpleaños, pero antes celebrábamos solo el día del bautismo. No celebrábamos el día del cumpleaños. ¿Por qué? Porque el bautismo es en realidad el día más importante de nuestras vidas, si entendemos lo que realmente significa. Entonces, imaginémonos a Cristo que se alegró el día de tu bautismo, el día de mi bautismo, que se alegra cuando nos acercamos a Él, que se alegró en este momento cuando rezamos, cuando oramos, y que está feliz de que tú estés dedicando un tiempo en esta meditación para crecer en el conocimiento de Él y en tu relación con Él. Entonces, que Dios nos bendiga, que nos conceda esta gracia de crecer en la relación con Él, de crecer en el conocimiento de su amor, porque también a medida que lo conozcamos más lo podemos amar. Pues que tengas un feliz día, un feliz inicio de año. Te habla el Padre Jesús Rodríguez y que Dios te bendiga. Nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Being Fire.